En primer lugar, voy a empezar mi intervención con una obviedad. El debate del Estado de la ciudad no es el debate del Estado del Ayuntamiento, sino de la ciudad, en la que a veces no solo operan las competencias municipales y hay otros muchos problemas que no tenemos por qué tener la competencia directa. Y bueno, tengo que mencionar, aunque sea obvio cómo se celebra el debate, aparte de lo visual, pues esto de las distancias, las mascarillas, 3 semanas después de lo que marca el reglamento por acuerdo de los grupos, porque no es un contexto normal y porque no es un año normal. Si nos cuentan hace un año, como íbamos a debatir hoy, nadie hubiéramos dado crédito, ha pasado algo muy grave y sigue pasando, pero además del COVID-19 pasan más cosas. Pero sí que es verdad que hemos tenido en la última semana datos cerrados, 290 nuevos casos en nuestro municipio, de 85.000 habitantes. Parece que estamos en línea descendente, de 400 y mucho a 300 y mucho, 300 y poco, y apenas un brote puntual en un barrio de nuestro municipio es el que ha alterado esta línea, pero sí que tenemos que seguir reforzando este esfuerzo. Pero en cualquier caso, aunque la línea parece que es descendente, la de contagios, seguimos teniendo a 95 personas ingresadas en el hospital provincial que está en nuestro municipio, y el último día fallecieron 4 personas por esta causa en nuestra provincia y probablemente en el hospital que está en nuestro municipio. Lo tenemos que tener mucho presente, lo tenemos de hecho. Y aquí volver a pedir a las vecinas y vecinos disciplina consciente, que decimos los que hemos leído a Gramsci, porque hay medidas que generan dudas, que hay una enorme contradicción entre las distancias que se permiten al aire libre conectadas con las que generan actividad económica. Pero, a pesar de eso, es muy importante que todas y todos nos comprometamos para reducir la incidencia del virus, porque además quien más tiene que ganar en la contención del virus es quien vive y trabaja en espacios angostos, porque el COVID-19 sí entiende de clases sociales a escala poblacional. Para centrar este contexto también tenemos que seguir hablando de desempleo y de las condiciones del empleo y de otros problemas gravísimos como la violencia de género. Con los últimos datos del Servicio Estatal de Empleo, en nuestro municipio tenemos 529 personas desempleadas, de las que 2/3, 342, son mujeres. Sabemos que además estos datos son peores aún, porque los datos de la encuesta de población activa recogen normalmente más desempleo, fruto de las personas que no se inscriben en el desempleo porque no tienen prestación o subsidio. Y que según estos datos de la EPA, la brecha de género sigue siendo muy importante, 13 puntos de diferencia en tasa de actividad y 6 puntos de diferencia en el desempleo. Hay menos mujeres buscando un trabajo y sigue habiendo, aún así, más mujeres desempleadas, en porcentaje y en volumen total. Por cosas como estas, cuestionamos en su momento que los planes de empleo estuvieran esencialmente en sectores masculinizados. Está muy bien, hemos tenido una incidencia muy importante, sobre 529 personas desempleadas, 150 está muy bien, pero tenemos que reforzar otros perfiles que mejoren el impacto sobre nuestro desempleo, que es sobre todo femenino, porque si pedimos experiencia en sector masculinizado, la mayoría de los que lo acrediten serán hombres. Sin embargo, sí que este año podemos decir que hemos intervenido de manera decisiva sobre el desempleo, también con las ayudas a microempresas para mantenimiento del empleo. Por un lado, con gente que está en el desempleo, por otro, evitando que más gente llegue a esa situación. Respecto de la violencia de género, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre del año, datos cerrados, en nuestra provincia se presentaron 178 denuncias por violencia de género. Quien sigue negando esta realidad y sus causas o no ve o algo mucho peor. La actual crisis económica no tiene una génesis económica, como en el estallido de la burbuja o de sobreproducción, pero sí ha evidenciado otras crisis que permanecían latentes. La precariedad laboral, agravada por las reformas laborales del PSOE y del PP en el anterior ciclo de crisis, han convertido en desempleo, sin pasar siquiera por el despido, siquiera por la indemnización por despido, a muchos trabajadores y trabajadoras. Y que el crecimiento del empleo que habíamos tenido se fundamentara en la logística y la construcción, también en nuestro municipio, pues no ha reforzado las condiciones de la estabilidad del empleo. La división sexual del trabajo está hoy más profundizada que hace un año. Hay más trabajo gratuito de cuidados que hace un año y lo siguen haciendo, sobre todo, las mujeres. Y en perspectiva ambiental, y en nuestro caso ecologista, la carencia de servicios de transporte adecuados, sobre todo en nuestro caso con Madrid, y el miedo, muy legítimo, han hecho que se recuperen los usos del vehículo privado individual, del coche privado individual, sin que, de momento, hayamos sido capaces de proponer alternativas de movilidad más blanda. Además, enormes capas de microempresarios, capas populares, ven como su realidad material se parece más a los de trabajadores precarizados que a otros empresarios. Sigue la carencia de la vivienda también en nuestro municipio. Desde aquí, en lugar de adoptar medidas para fomentar el alquiler o la vivienda pública, nos dedicamos a hablar de la ocupación. Y con cosas en el debate llamativas, como que el delito no prescriba en un año sino en 5, que por lo visto un particular tarda más de un año en enterarse que le han ocupado su casa. Tenemos problemas también con la calidad democrática de las instituciones, y no solo por la insatisfacción de derechos sociales, que también son derechos democráticos.
No ya que nos parezca que las fórmulas de participación ciudadana sean insuficientes o que sigan sin convocarse en este mandato consejos como accesibilidad o igualdad. Han pasado muchas cosas, pero no solo el COVID-19. Ya era grave que antes de la pandemia no estuvieran convocados estos consejos, más el de igualdad, que además no es de un sector, sino que es, de hecho, de la mayoría de la población, porque en nuestro municipio, según Padrón, hay más mujeres que hombres. Pero que la representación de la ciudad de forma abrumadora decida, por ejemplo, que no se fumigue con un determinado producto probable carcinógeno según la IARC, agencia que depende de la OMS para asuntos del cáncer, que incluso el concejal que lleva el contrato lo diga a la comisión de seguimiento del servicio y que no pase, porque para la empresa que presta el servicio es más barato seguir usando el glifosato, es un problema contractual, medioambiental y de calidad democrática. Para una democracia de calidad, además, entendemos que necesitamos también una memoria democrática y antifascista. A raíz de un brutal atentado terrorista de un integrista islámico checheno, el presidente de la República Francesa reproduce un lema lleno de esto: no pasarán. Nos gustaría algo de esto, de esa memoria, en las derechas de aquí o en el centro, si es que eso existe. Y para empezar con esto de la memoria democrática, habría que poner fin ya a la anomalía de calles a quienes, entre sus méritos, tienen participar de una rebelión militar contra la democracia en España, para seguir todos los nombres, todos, de las víctimas mortales de la represión franquista, que son casi 1000 inhumados en algún momento en el cementerio municipal. No solo de los que el Ayuntamiento custodia sus restos, que esto está muy bien y que se haya hecho, porque al final el Ayuntamiento es Estado y tienen una pequeña reparación, y también más información. Porque estas 21 personas reinhumadas en el cementerio de Guadalajara, si hubieran sido por un accidente de autobús, habría más información que no solo su nombre, apellidos y momento de fallecimiento. Una explicación global. Sabemos que la concejala del cementerio que tiene que conducir el proceso lo tiene claro, lo ha mencionado también el alcalde, pero es mi obligación, por un mandato democrático para con quien dio su vida en defensa de la democracia y también porque es un mandato plenario de este ayuntamiento. Volviendo a la gestión de servicios, en nuestra opinión, solo la gestión directa garantiza la flexibilidad que necesitamos en este momento, para este tiempo, y que además las ganancias de las empresas prestadoras de servicios no entren en contradicción con si se presta bien o mal el servicio. Porque aquí me salgo un momento, cuando desde el feminismo socialista y el ecofeminismo se habla de contradicción capital-vida, lo podemos ilustrar hoy con una noticia que tuvimos ayer de la intervención de una residencia de mayores por la Junta de Comunidades en nuestro municipio. Un momento en el que un servicio se preste de una forma más barata para una empresa que lo presta puede tener incluso el impacto en vidas humanas, como podría ser el caso y como ha sido en otras residencias. Volviendo a los servicios municipales. Tenemos un absoluto desastre del contrato de basuras y limpieza viaria, que está muy bien, además lo ha reconocido explícitamente el alcalde, cosa que le honra. Pero la representación democrática de los vecinos y vecinas tenemos unas herramientas bastante limitadas una vez adjudicado el contrato con unas condiciones determinadas. Esas herramientas, pues bueno, habrá que explorarlas todas, pero la gente tiene que saber que incoar expedientes, requerir, sancionar y si acaso después de tiempo ver cambios, va a ser un proceso tortuoso, porque se adjudica en unos plazos muy superiores a lo que dura el mandato de un alcalde o de una concejala. Porque valen más los contratos adjudicados hace más de una década, como sería el caso de Guadalagua, que la opinión de la ciudad. Pero incluso llegamos al esperpento de un contrato de autobuses en vigor que no le sirve a la ciudad y no le sirve a la empresa. Y sospechamos que nos lo comemos con poquitas modificaciones hasta 2023, para que veamos el terreno de juego en el que nos hemos ido metiendo y sus lógicas, que son bastante poco lógicas, por otra parte. En ese eje de empresas prestadoras de servicios, que son efectivamente primero empresas y luego prestadoras de servicios, hay que insertar la perspectiva de género. Se mantiene también la división de sectores feminizados peor remunerados que sus homólogos masculinizados, sus homólogos por cualificación o por penosidad. Y no se introducen en los pliegos elementos correctores, porque, por ejemplo, estuvo muy bien que en la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, en el anterior mandato, el plan de igualdad fuera decisivo, pero eso afecta a la segregación horizontal dentro de ese sector, no afecta a la comparación con los otros sectores. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos como algo muy claro, la limpieza de interiores feminizada cobra bastante menos que la limpieza de exteriores masculinizada. Y no hacemos nada porque esto cambie. O las escuelas infantiles, que las educadoras son técnicas superiores que atienden, pues por ejemplo, 20 criaturas de 2 años, que sabemos lo que son 20 criaturas de 2 años en serio, lo hacen por poco más del salario mínimo interprofesional si es que tienen la jornada completa. Y no estamos interviniendo sobre eso. En todo caso, entendemos que si se insiste en la vía privatizada, con una legislación en vigor que empuja a hacerlo, porque además no permite contratar lo que nos gustaría, hay que iniciar ya algún proceso en el que introduzcamos el salario como mejora voluntaria, cuantificable, con fórmulas matemáticas, como un elemento esencial de las condiciones, a veces de explotación o incluso de sobreexplotación, como mencionamos a propósito de las piscinas en Guadalajara, que ya habían hecho en el Ayuntamiento de Toledo.
Y como decía uno de los lemas de la Liga Sindical de Mujeres en Estados Unidos, y dice una canción, queremos el pan y queremos las rosas, con una cultura viva y activa, participada, que trascienda los formatos de la llamada alta cultura y cuente más con quienes en nuestro entorno producen cultura, que además nos dieron consuelo y evasión en momentos especialmente duros y que se vuelque en la calle, ahora por seguridad, por distancia, porque corre el aire y siempre por el uso común del espacio público. Y en torno a la prestación de los servicios públicos directos y a instalaciones municipales entendemos el miedo a un brote en instalaciones municipales, pero eso no puede atenazarnos y mermar de forma severa la prestación de servicios públicos en algunos centros sociales que tienen mucho de sociosanitarios, en recaudación o en los servicios sociales, porque ahí la brecha digital puede tener efectos económicos sobre muchos vecinos y vecinas. Habrá que adoptar todas las medidas preventivas para proteger a nuestra plantilla, pero hay gente que la atención telefónica no sirve, la telemática tampoco y a veces la presencial se retrasa más de lo que nos gustaría. En urbanismo aún no tenemos nada tangible que nos indique cambios. A ver si con la revisión del Plan General de Ordenación lo vemos, la tasa de solares está bien, es una novedad, la valoramos bien, pero no hemos visto todavía el impacto, no nos ha dado tiempo. Respecto del plan de movilidad, solo una advertencia que anunciaban hoy, puede tener sentido, pero lo mejor del anterior lleva las fases 2 y 3, que no nos pase otra vez, que lo más interesante nos lo dejemos para ya el siguiente. Vamos a ver si vamos afrontando alguna de estas cuestiones. En definitiva, desde Unidas Podemos y Izquierda Unida valoramos en este primer debate del Estado de la Ciudad, del mandato, una mejoría en la exigencia para con las empresas que prestan los servicios para la ciudad y alguna de las mejoras lógicas en casi cualquier cambio de gobierno, aunque solo fuera por pura y dura alternancia. Decía el alcalde que, pues que convergen el PSOE y Ciudadanos en la moderación y en la modernidad. Bueno, ojo con la modernidad, porque esa palabra se usó en los 80 para la reconversión industrial y no trajo nada bueno para el país. Respecto de la diversidad, sí sabíamos a priori que íbamos a avanzar y es algo en lo que confiamos porque es una cuestión de derechos civiles más que de derechos sociales. Hemos escuchado bastantes anuncios que no comentaré hasta que sean un poco más tangibles, que los veamos en los presupuestos o lo que vaya futuro a Junta de Gobierno. De momento no voy a profundizar. Sí felicitar que se deje equiparar en la ordenanza a mujeres prostituidas y puteros, aunque me consta que no se imponían sanciones a las mujeres prostituidas desde la policía local, pero es mejor que conste en los documentos y no solo se haga. En definitiva, no vemos que tengan previsto afrontar los problemas intrínsecos que tienen los servicios privatizados. En nuestra opinión, eso, el primero y principal, que la ganancia de la empresa lucha y confronta con la prestación del servicio de calidad. Apuestan por eso, por la moderación y la modernidad. Sabíamos de los límites de esta correlación de fuerzas. No nos sorprende. Gracias, señor alcalde. Continuaré la segunda intervención. Gracias.